Buenas noches, doctor. Ya puede empezar a compartir. Gracias. Bien, gracias por la invitación. Eh, espero la indicación para iniciar. Ya puede iniciar, doctor. Genial, gracias. Bueno, nuevamente agradezco al comité organizador la invitación del presente. Tengo entendido que ya han estado avanzando lo que es este curso de redacción científica. Me parece buena iniciativa. Esperando que cada uno de ustedes vaya avanzando con las clases, su propia redacción, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Quizás hacerlo un poco más práctico. Por lo mismo les traigo unas pequeñas diapositivas mínimas aquí, pero para después quizás poder revisar uno u otro punto ya en los artículos para que se den cuenta, ¿no? Dentro de lo que es redacción científica, probablemente le hayan indicado a ustedes, ¿no? Que hay distintos checklists, ¿no? Checklists que nos permiten a nosotros más corroborar, ¿no? Qué puntos son los faltantes dentro de una redacción o complementar también, ¿no? Para eso nos apoya ese checklist, ¿no? Darnos una, una perspectiva de qué puntos deberían tener como mínimo, ¿sí? Son puntos generales, estándares que debería tener, pero estos checklists van de la mano con el tipo de investigación. Cuando nosotros hablamos de STROBE, a lo que nos referimos nosotros dentro de la epidemiología clínica es lo- sobre estudios observacionales, ¿no? Bien saben ustedes que dentro de los diseños de estudio tenemos observacionales y experimentales. Estos se van a diferenciar básicamente por intervención. Todos los estudios que ustedes no intervengan, que la mayoría, creo yo, de estudiantes realizan más que todo ello, observacionales, ¿no? Son los que no se intervienen, los de encuesta, los de manejo. Pero dentro de observacionales también tenemos un grupo de estudios, ¿no? Por un lado están los descriptivos, una de sus opciones de las mismas, y por otro lado tenemos los analíticos, ¿no? Entre estos analíticos tenemos tres casos específicos: el transversal, el longitudinal y el caso control. ¿Qué diferencias hay entre cada uno de ellos? Pues el transversal no tenemos temporalidad. Por lo mismo que no hay una temporalidad, esto hace que se dé una toma en un solo momento, un específico momento. Pero lo que nos permite esto, quizás no nos permite dar causalidad, pero lo que sí nos permite es dar, por ejemplo, prevalencias. Recordemos nosotros que prevalencia es el número de casos en un determinado momento. Entonces, el transversal es un muy buen estudio para ver l- situaciones problemáticas, ¿no? Ya que nos permite medir esa prevalencia. Pero si nosotros queremos ver causas, los famosos factores de riesgo, es en el momento en que nosotros podemos trabajar unas cohortes, coger a una población y hacer un seguimiento con el punto de ver causa-efecto, ¿no?
vemos las posibles exposiciones y le damos un seguimiento hasta ver qué efectos se producen. Y es ahí cuando podemos hablar de factores de riesgo, con los clásicos estadísticos de riesgo, el riesgo relativo, RR, ¿no? Pero también a veces nosotros ya no partimos de la causa, sino partimos de la desenlace, de la enfermedad. Y de a partir de ahí buscamos la causa. Entonces ahí estamos frente a un caso control, ¿no? Donde quizás ya no tengamos la posibilidad de ver riesgos, pero sí podemos ver asociaciones. Eso es importante que ustedes lo tengan muy bien definido, ¿no? ¿Cuál es su diseño de estudio? Y lo digo muy bien definido, puesto de que muchas veces cuando me envían los artículos para revisar, indican que es un transversal, pero cuando no lo es un caso control. O veo a veces transversales y quieren ver factores de riesgo, cuando eso es una cohorte. O a veces proponen cohortes, pero en realidad solo tienen una sola medida, por ende es un transversal. Entonces, antes de ver un checklist y ver esto, no, es importante que ustedes tengan claro su diseño de estudio. El STROBE te permite justamente revisar cualquiera de estos estudios. El STROBE no es más que otra cosa que un checklist. ¿Hacia qué? Hacia estudios observacionales. El STROBE es un acrónimo justamente de los parámetros de reporte que deben tener estudios observacionales en epidemiología. Para hacer una evaluación rápida de los puntos mínimos que debería tener un artículo original observacional. Ustedes, estoy seguro, ya estando en la sexta, quinta clase, creo, del curso, saben claramente que la estructura general de un estudio observación, de un artículo original es el famoso IMRD, ¿no? Introducción, método, resultados y discusión. Y que el poder tener checklist nos permite ir más allá de eso. ¿Cuáles son los puntos que debería tener esa introducción, ese método, esos resultados, esa discusión? ¿Cuáles son esos puntos? Eso es lo que nos va a dar el Strobe. ¿Ok? Vamos a revisar punto por punto cómo vamos a manejar esto, ¿no? Cómo qué es lo que indica el Strobe y explicar punto por punto también a qué se refiere. ¿Ok? Aquí les dejo yo el link. Esta es la versión en español. En el Equator Networks, que seguramente también ya les han mencionado, que es una base online. Después vamos a entrar, terminando las diapositivas, entramos para que vean ustedes mismos, si es que ya no lo saben, ¿no? Que es una página web donde encuentran todos los checklists para todos los distintos estudios, ¿no? Ok, es ahí donde pueden obtener el Equator Network, el famoso Strobe, ¿ok? Este Strobe cuenta con 22 puntos que se especifican básicamente en métodos y en resultados se especifican algunos puntos en relación al estudio, si es transversal, si es corto, si... Pero básicamente el Strobe te permite para ver esas tres modalidades de estudio, ¿ok? Y este es el famoso checklist. Yo les recomiendo que esto lo realicen no de la mano. Yo les recomiendo primero que ustedes redacten. Cuando uno redacta, el primer bosquejo es importante que se organice sus ideas y simplemente empieza a redactar su introducción, sus métodos, sus resultados, ¿no? Yo sé que la clásica es, yo me divido, ya tú haces esto, tú haces lo otro y luego juntamos. No, pues, ese es el problema, ¿no? Lo que deberían hacer juntos es
es acoplar ideas, dar un orden de esas ideas, de cómo va a ir redactado pues el, la introducción, los métodos, los resultados de discusión, ¿no? Y, y luego empezar a redactar por segmentos, ¿no? Y sí les recomiendo, como digo, no verlo esto antes, sino después, ¿no? Para que no desencaje sus ideas, ¿ok? Sus propias ideas, su propia forma de redactar. Cada uno tiene su estilo, ¿no? Y es el estilo característico que los va a diferenciar frente a otros, ¿no? La forma de redacción. Entonces, yo les recomiendo que esto lo realicen post de. Se van a dar cuenta que estos tópicos, como ya seguramente algunos están leyendo, ¿no? Son tópicos muy generales, ¿no? Donde especifican bastante es en métodos, que es ahí donde ustedes sí deberían considerar tener estos puntos por lo menos. ¿Ok? Vamos. Entonces, en el título, pues, indican que el título, en resumen, ¿no? Tienen que mencionar el diseño de estudio, ¿no? Como un término habitual. Esto, yo como siempre les digo a mis asesorados, el título es variable, pero que en el resumen tenga que estar, sí, eso sí, de hecho. De hecho, que en el resumen debe estar el diseño de estudio, por supuesto, ¿no? En ese resumen, el tema de una sinopsis, que te indican acá una sinopsis informativa y equilibrada de lo que se ha hecho y lo que se ha encontrado. Cuando uno lee sinopsis, a veces dice, ah, ya, pues tengo que hacer una introducción. Y eso no es así. No es ese el punto acá. El punto es, la sinopsis es básicamente un análogo de la palabra resumen, abstract, ¿no? Eh, Cuando acá se menciona el sinopsis, es básicamente una síntesis de lo que es el estudio. No enfocado netamente en introducción, sino enfocado a lo que son los aspectos metodológicos. Ese es un punto clave. Por algo se dice lo que se ha hecho y lo que se ha encontrado. Acá no están hablando del panorama ni nada. Porque los resúmenes, como seguramente ya algunos que están aquí, que ya han publicado, saben bien que muchas veces ni siquiera hay espacio para colocar introducción. Así que yo les recomendaría que los objetivos, métodos, y es ahí donde se enfoquen bien, ¿no? Teniendo en cuenta los resultados principales y las conclusiones. ¿Ok? Ya el tema de que si es estructurado o no es estructurado va a depender mucho de la metodología. Diré, ¿a qué me refiero a estructurado en resumen? Es que tenga sus subtítulos, ¿no? Objetivo, métodos, resultados, conclusiones, ¿no? Que esa es la clásica de una estructura de resumen. Pero, o algunos que simplemente es un párrafo de 150 o 200 palabras y punto, ¿no? Sin subtítulos. Eso, de que sea estructurado o no, va a depender de la revista. Eso ya lo ven como formato. Pero lo que sí dice acá Strobe es que tiene que estar una síntesis de todo lo que se ha hecho y lo que se ha encontrado. ¿Ok? Vamos a introducción, que como pueden ver son básicamente dos puntos claros. Uno, razones y fundamentos científicos de la investigación. Y eso es importante. No, más allá del panorama actual, ¿no? La situación problemática, el fundamento científico es importante. El por qué y para qué están haciendo la investigación. ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es la justificación del estudio? Y es muy clásico hoy en día que terminada la introducción, en el último párrafo se mencionan objetivos. Inclusive ahí pueden mencionar la hipótesis sobre qué están pensando. Pero a veces la hipótesis es plasmada en el título, ¿no? Y no vale recalcarla. Pero lo que sí tienen que estar objetivos, ¿no? Específicos, y más aún si van a ser secundarios. ¿Ok? Entonces, el fundamento científico
y los objetivos del mismo. Esos dos puntos tienen que estar en la introducción. Como ven, son cosas muy generales. Esto no es para este tipo, esto para el tipo de estudio, no. Son temas muy generales. ¿Ok? Vamos a métodos. Diseño de estudio. Presenta al principio del documento los elementos claves del diseño de estudio. En automático, ustedes tienen que mencionar qué tipo de estudio están hablando. De hecho, que está en el resumen, ya lo vamos a decir, pero es en la metodología que tienen que empezar con el diseño de estudio, sin lugar a dudas. Luego, ya hablamos sobre el contexto, pero con contexto a qué? A la población, ¿no? A las definiciones de la población, las fechas relevantes con respecto a si es una recolección de datos, cuándo fue recolectado, ¿no? Los periodos de reclutamiento, la exposición, esa recogida de datos, esos procesos de recogimiento de datos, ¿no? Todo eso es en base al contexto, ¿no? Población, cómo llegaron a esa población, ¿no? Y aquí Strobe hace un hincapié, ¿no? Con respecto a los tipos de estudios, con respecto justamente cuando uno habla de los participantes. Por eso ustedes pueden ver aquí, ¿no? Que es estudio de cohortes, casos controles transversales. Son puntos pequeños los que se diferencian. Por ejemplo, aquí, si fuera una cohorte, ¿qué dice? Dice que pues, se proporcionan los criterios de elegibilidad, criterios de inclusión, exclusión, se tienen que mencionar, ¿no? Más aún una cohortes, porque estamos hablando de cuáles fueron los criterios para que estas personas sean seleccionadas desde un inicio. Recuerden de que una cohorte tiene múltiples mediciones, ¿no? Y por lo mismo que tiene múltiples mediciones, más allá del criterio de inclusión y exclusión, también deben tener en cuenta los criterios de eliminación. ¿Por qué? Porque como tienen múltiples evaluaciones, son muchas veces eh, participantes que terminan siendo no habidos o terminan siendo eliminados, ¿no? En el transcurso del seguimiento. Las cohortes, como tales, son estudios de seguimiento a larga data, ¿no? Por eso bien claro dice acá, ¿no? Cómo son las fuentes y el método de selección de los participantes. Y los métodos de seguimiento. Es ahí cuando les digo que tienen que fijar también los criterios de eliminación. ¿Ok? En estudios caso controles, se tienen que mencionar las fuentes, pero también ahí hablamos ya de un proceso diagnóstico de los casos. ¿Cómo identifican casos y cuáles son los criterios de inclusión de controles? Ese es un punto clave ahí. Ahí tenemos que diferenciar cuáles son los criterios de elegibilidad de casos y cuáles son los criterios de elegibilidad de controles. Y en esto de controles, con mayor razón, por ejemplo, ¿ha habido pareo o no entre los controles? Si yo tengo pues 30 casos, ¿la proporción de sexo han sido iguales? ¿La proporción de edades ha sido iguales? Es importante cuando hablamos de casos de controles, ¿no? Por eso también hay que indicar que se debe mencionar las razones para la elección de estos casos y controles. En estudios transversales ya es algo más general. Acá ya no tenemos temporalidad, recuerden, ya no tenemos doble medición. Entonces, básicamente son los criterios de elegibilidad, las fuentes y los métodos de selección. ¿Ok? Entonces, en este tema de participantes hay una clara diferencia entre cohortes, casos controles y transversales. ¿Ok? El punto B que les mencionaba acá, más allá de los criterios de elegibilidad, es el apareo, ¿no? Que es lo que les mencionaba. Que eso va a ir de la mano solamente para sus controles. Lo que es variables es un tema general. Variables va a ir en todo, siempre. Ya sea controles, ya sea cohortes, ya sea caso controles, transversales, siempre es importante mencionar las variables, ¿no? ¿Cuál es la exposición? ¿Cuáles van a ser la variable de desenlace? Y de estas, ¿cuáles fueron las confusoras, las modificadoras de efecto? Y también criterios diagnósticos, ¿no? Si es que, por supuesto, estamos frente a un estudio clínico, ¿no?
Las fuentes de datos para cada variable de interés. Por ejemplo, estamos hablando ahí el, los datos que uno ha obtenido para estudios secundarios, ¿de dónde se obtuvieron? Si es que esos datos que de donde se obtuvieron tuvieron los permisos correspondientes, también tienen que mencionar, ¿no? Si esa fuente de datos, pues, ¿cuál es? ¿Está libre acceso o no está libre acceso? Los sesgos, ya, y ese quizás sea uno de los capítulos que más la mayoría se olvida, ¿ah? Las limitaciones y sesgos son una de las clásicas puntos que la mayoría se olvida. ¿Por qué? Porque no hacen su propio análisis, pues. Cuando nosotros hablamos sesgos y limitaciones, eh, es ahí el autoanálisis, ¿no? Que tiene que revisar, ¿no? ¿Cuáles pudieron haber sido los sesgos en que podían haber caído? ¿No? ¿Y qué hicieron para remediar esos sesgos? Para evitar esos sesgos. Punto 10, tamaño de muestra. ¿Cómo hicieron ese cálculo? Cálculo, por, si, por ejemplo, y es un tema importante, ¿no? El tamaño de muestra, recuerden que también va en relación al tipo de estudio. Aquí no se menciona, pero el tamaño de muestra se calcula en relación al tipo de estudio. Por eso es que acá lo ponen de manera general, no explique cómo se muestra. Pero sí, ya ustedes deberían saber aquí en estas alturas que el tamaño de muestra también se determina en tipo de estudio, ¿no? Si queremos para transversales y cortes analíticos, trabajamos entre la relación de expuestos y no expuestos. Pero si estamos en un caso control, va a depender de que sean más variados y trabajamos con las ORs, ¿no? Si el transversal es un descriptivo, pues pasamos a hacer un estudio básicamente de proporciones. ¿Ok? Pero todo eso se tiene que especificar ahí, tamaño de muestra. Y referenciar. Recuerden ahí que tienen que referenciar de qué artículo han encontrado esos datos para el tamaño de muestra. Aquí es algo que yo, la verdad, personalmente no comparto con Strobe, el hecho de diferenciar variables con cuantitativas, con cualitativas, yo no comparto, yo acoplo los dos, cumplo con lo mismo, cumplo con los dos aspectos, pero aquí Strobe recomienda que diferenciar variables cuantitativas y luego las variables, ¿no? Yo junto los dos y lo menciono en variables, ¿no? Lo que sí es importante definir ahí la misma operacionalización, ¿no? ¿Cuál va a ser tu área de exposición? ¿Cuál es tu área de outcome? ¿Cómo lo has operacionalizado? Si lo has operacionalizado de manera quanti, de manera quali. Recuerden que una variable hipertensión arterial, por ejemplo, puede ser medida de manera quanti, los valores específicos numéricos, o lo podemos categorizar, ¿no? Siendo como hipertensión, presión normal, hipotensión normal, ¿no? Entonces, sí es importante especificar ahí. Y Strober muy claramente lo menciona, ¿no? Que tienen ustedes que mencionar también las personalizaciones. En métodos estadísticos, ahí sí se especifica cuáles son todos los puntos que hay que manejar, ¿no? Por ejemplo, la primera, los métodos estadísticos para controlar los factores de confusión, algo que también la mayoría muchas veces se olvida, ¿no? El hecho de poder hacer ajustes de las regresiones, ¿no? El OR, el RR, el RP, cualquiera de las regresiones que hayas hecho, uno puede ajustar mediante, mediante las variables confusoras. Como pueden ver aquí, ese es el primer punto que menciona Strobe, y es quizás uno de los puntos que más se olvidan. Vamos a ver algunos artículos. Luego especifique todos los métodos utilizados para analizar subgrupos e interacciones. Eso también es otra cosa. A veces
se cumple con la estadística, netamente el objetivo general, y se olvida de los objetivos específicos. Entonces, ¿para qué uno plantea objetivos específicos? Los coloca en introducción si al final uno no los calcula, no los realiza. Por eso, bien claro acá se dice, los métodos utilizados para analizar los subgrupos e interacciones. Luego, ¿qué se hizo con los datos ausentes? Todo trabajo viene consigo con con algunos datos perdidos. Más aún si es una cohorte. Una cohorte de seguimiento trae consigo con varios datos perdidos. ¿Qué han hecho en ese aspecto, no? ¿Se incluyeron? ¿No se incluyeron? Y si no se incluyeron, ¿por qué no se incluyeron? Inclusive aquí, en el tema hacen el acápite que les menciono, ¿no? De cómo se enfrenta esas pérdidas en el seguimiento de las cohortes. En los casos y controles, cómo se el apareo. Aunque ese apareo al menos es también mi estilo, ¿no? Que yo lo menciono junto con variables. El punto acá no es el orden, el punto acá es que ustedes incluyan todos estos acápites. Eso también quiero también ir dejando en claro, ¿no? Este checklist debe servirle a ustedes para que tengan todos los acápites que deberían tener un artículo observacional dentro de su redacción científica, ¿ok? Pero no les dicen que tengan ese orden. Al menos en métodos lo pueden ustedes variar uno u otro según en su estilo de redacción, pero sí deberían tener todo. Vamos a lo que es resultados. Muchas veces se colocan solamente dos, tres tablas, dos líneas y queda ahí. Y eso no está bien tampoco, ¿no? Por ejemplo, es importante también ver cómo se llegó a la población de... Hay participantes que no terminan entrando a todo el estudio. ¿Cuáles fueron esos últimos confirmados y cómo se llegó a eso? Es lo primero que debería estar en los resultados. Describiendo justamente las razones de la pérdida de participantes cada fase, haciendo un pequeño diagrama de flujo. ¿Cuántos se encuestaron? ¿Cuántos se obtuvieron? ¿Y cuántos se analizaron? Y el por qué, ¿no? En cada una de las fases de la razón de los cambios. Luego, siempre empezamos con la evaluación descriptiva. Siempre empecemos primero con la evaluación descriptiva de sus variables demográficas, clínicas, ¿no? Sus prevalencias, sus frecuencias, ¿no? Sus medias. Ahí mismo ustedes pueden hacer sus análisis de normalidad y expresar sus variables cuantitativas de manera de media o mediana, según la normalidad misma, ¿no? Entonces ya desde los datos descriptivos deberían ver cada eso, ¿no? Luego vienen los datos de las variables de resultado. En otras palabras, tienen que ver ustedes el tema de su objetivo, ¿no? Su outcome, ¿qué ha sucedido? Si es la enfermedad, si es su exposición, va a depender su outcome, cuáles son sus medidas de resumen. Mm, Hay algunos que ponen un solo cuadro del outcome, también es válido. Eso también va a depender de cuántas tablas te permite el artículo, ¿no? Con respecto a los resultados principales, esto no solamente es con respecto a su objetivo principal, sino con sus objetivos específicos. Y es ahí cuando hay algunos aspectos que algunos fallan en precisar, por ejemplo, los intervalos de confianza. Ponen el P, pero no ponen el intervalo de confianza. Hacen una regresión ajustada, pero mencionan en base a qué variables de confusoras lo han hecho. Eh,
Luego se hacen, por ejemplo, las tablas de quali con quali, ¿no? De las asociaciones de qualis, pero hacen para unas asociaciones usan el chi cuadrado y para otras usan el Fisher, pero no especifican para cuál han hecho qué tipo de estudio. Y por último, en resultados, también tienen que ir los resultados de los objetivos específicos. Eso es algo que también siempre ustedes mismos cerciórense. Si están planteando algo desde la inclusive algunos lo mencionan en la introducción, pero no se encuentran resultados. Creen que solamente ajustando su asociación principal ya cumplieron con el estudio, ¿no? Y ustedes mismos dejan vacíos. ¿No? Recuerden que los resultados presentan todo lo obtenido en el estudio per se, tal cual, sin ninguna opinión extra a la cual, ¿no? Simplemente muestra, ¿no? Y presenta resultados. Porque ya las interpretaciones, las comparaciones van en la discusión. Y no es que se repite, ojo, no se repite lo mismo de los resultados. Y eso muchas veces hay una ambigüedad. Por ejemplo, acá en el primer punto dice resultados clave, ¿no? Resuma los resultados principales objetivos del estudio. Resuma, no te está diciendo, vuelve a mencionar. Aquí, por ejemplo, ya no es necesario poner el intervalo de confianza, ya no es necesario poner el P, nada de eso. Aquí también yo soy de cambiar un poco el orden. Yo resumo o resalto los valores principales y en automático lo acoplo con la interpretación, como ven ahí en el punto 20, ¿no? Dando una interpretación de los resultados, ¿no? Considerando sus limitaciones, considerando también las comparaciones similares, ¿no? Con otras pruebas empíricas, ¿no? Entonces, mi estilo, al menos en la versión, es esa, ¿no? Mencionar un resultado importante, ¿no? Resaltarlo resumidamente y en automático compararlo y después interpretarlo. Es un orden clave, ¿no? Como digo, podría hacer ustedes sus cambios también como ustedes lo aprecien, pero los contenidos tienen que estar. No puede haber una discusión donde tú no interpretes resultados. No puede haber una discusión sin una comparación de resultados. A veces uno redacta y solamente habla de sus propios resultados y punto, y creen que esa es la única verdad. Y eso no es una discusión, como su mismo tópico lo indica, es una discusión. Entonces, sin comparación de resultados no puede haber esto. Y esto de generabilidad tengan bastante tino para la generalidad, ¿no? Recuerden muy bien que esa generalidad viene de la mano con la validez externa y con ello pues deben tener en cuenta tanto su muestreo. Cuando hablamos de participantes en métodos, ustedes tienen que especificar muy bien el muestreo y vean ahí si es que cumple para que puedan generalizar los datos, ¿no? ¿Ok? Muchas veces alguno generaliza cuando no ha cumplido pues con un correcto muestreo. Luego de esto pueden colocar otra información específicamente de financiación, pueden colocar agradecimientos y demás, pero va a depender ya no tanto por el STROBE, sino por lo que solicita la revista. Y en lo que es financiación, sí es bueno que ustedes aclaren, quizás en el artículo mismo, ¿no? Si es que ha habido acción de los patrocinadores, si es que eh, si es que ha habido acción por parte del estudio previo, por ejemplo, el estudio primario, están haciendo un estudio secundario,
si había un aspecto de conflicto de intereses, es algo que también ya está remarcando bastante hoy en día. Y bien, esos son todos los puntos. Como pueden ver, son 22 tópicos que menciona Strobe, que hemos ido hablando punto por punto. La finalidad de todo esto es, pues, armar un manuscrito que contenga pautas, ¿no? Donde se coloque lo más relevante del estudio. Como lo mencionaba cuando hablábamos cada uno de los puntos, ustedes pueden hacer una variación de orden de los puntos según su estilo de redacción, por supuesto, pero lo que sí es que esa variación de orden no quiere decir de saltar o no colocar uno de ellos. Cada uno de esos tópicos deberían estar. Por algo son tópicos generales. Todo estudio observacional, ya sea transversal, cohorte, caso control, todo estudio tienen que tenerlos. Como los tienen que mencionar. Que lo menciono antes, lo menciono después, perfecto. Con limitaciones, por ejemplo, muchas veces se menciona al final. Luego, por ejemplo, pueden colocar acá recomendaciones. ¿Pueden agregar más cosas que esto? Sí pueden agregarlo. Si es que la revista le permite y le solicita con mayor razón. Recomendaciones, por ejemplo, aquí no está, ¿no? Las conclusiones directas, ¿no? También, a veces se integra la discusión o a veces hay una cápita aparte. Los sesgos, por ejemplo, que veíamos en métodos, muchas veces va de la mano con limitaciones. En el mismo cápita, pues se puede dar también ese aspecto, ¿no? Va a depender ya mucho de los estilos de la revista, para indicar cuál va antes, cuál va después. Pero eso no, como recalco, no quiere decir que tendría que haber una ausencia de estos datos. ¿No? Lo puedes colocar antes, después, pero siempre colocando menos esos 22 tópicos. ¿Ok? Bien, eso es la información que quería traerles, hablarles un poco del Strobe. No quiero terminar la ponencia sin ir con un aspecto práctico rápidamente. Un minuto. Ahora sí. Ya. Lo que les decía, ¿dónde lo encuentran? No sé si ya lo han mencionado antes, pero si no, aquí lo pueden tener. El Equator Network, entran, ¿no? Y ahí están casi todos los checklists, ¿no? Nosotros estamos aquí, donde estamos en estudios observacionales, ponemos Strobe, y ahí en automático les sale para cada uno de los tipos de estudio. Por ejemplo, y ya no van a encontrar los acápites por cada tipo de estudio, sino ya van directo al sintetizado, ¿no? Luego también el combinado, que es el que les he mostrado yo. Lo pueden encontrar en múltiples idiomas también: español, francés, japonés, portugués, por todos lados están todos los idiomas, ¿no? Y acá a la derecha pueden cambiar a otra guía o checklist que quieran, ¿no? Bien, vamos a abrir este, ¿no? Este combinado. Por ejemplo, vamos a revisar acá. Siempre me gusta mejor criticar mis propios artículos, ¿no? Por ejemplo, este es un artículo profesional que ya hemos publicado hace unos años. Este es un resumen estructurado. Este es un estudio transversal, directamente transversal analítico, que hicimos teniendo como unidad de análisis al docente de investigación en las universidades, ¿no? Ok, vamos
a los tópicos directamente. El resumen, como les decía, el hecho de que sea estructurado o no va a depender de la revista donde lo publiquen. Aquí solicitaban ello. La estructura va a objetivos, materiales, resultados, conclusiones. Los resultados solamente los más resaltantes, pero eso no quita que tengan que colocar intervalo de confianza, como también pues los ajustes, si es que se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, acá son razones de prevalencia, pero los ajustados, ¿no? Y las conclusiones más relevantes. Por ejemplo, Strobe indica, como lo hemos visto aquí, que al final hay objetivos. Vamos a ver si en el trabajo tenemos objetivos e hipótesis, ¿ok? Acá bien claro está, ¿no? Por ello, el objetivo del estudio es conocer las frecuencias, los efectos asociados, ¿se dan cuenta? ¿No? Luego, en métodos indican primero el diseño de estudio y luego las locaciones y los participantes, ¿no? Vamos a ver acá el diseño de estudio, de frente, transversal analítico. ¿No? Luego los participantes, los docentes universitarios, las fechas, en qué momento se hicieron, en cuántas escuelas, todo eso, como bien dice Strobe, ¿no? Locación, fechas relevantes. Luego los criterios de elegibilidad. Aquí está. De dónde se obtuvieron a todos los docentes universitarios que figuraban en los sílabos del curso de investigación, ¿no? Luego las variables, cómo se obtuvieron las variables, ¿no? En base a estrategias de búsqueda, ¿no? Y los artículos publicados, ¿no? Esas son nuestras variables, si habían publicado o no, ¿no? Para ello hicimos una estrategia de búsqueda y vimos los artículos publicados. Luego también Strobe dice sobre la parte estadística, acá está, ¿no? Y mencionar si se va a trabajar, bueno, y las variables ya lo hemos mencionado, eh, la data, bien. Ah, por ejemplo, acá el tamaño de muestra. Ahí, a ver, el tamaño de muestra, por ejemplo, aquí nosotros no lo mencionamos. ¿Por qué? Porque cogimos a todos los docentes, ¿no? Por- acá bien claro dice, se escogieron a todos los docentes universitarios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que fue un estudio de muestreo eh, censal, ¿no? Pero textualmente no lo mencionamos, por ejemplo, ¿no? Si es que alguno quiere ser algo específico en esto, pues tranquilamente podría indicar, ¿no? Porque no hay un cálculo de muestra como tal, como pueden ver. Por lo mismo que has hecho un estudio censal, se ha trabajado con todos. Es una cosa. Otra cosa, por ejemplo, no se mencionó, acá también Strobe indica los sesgos, y al menos aquí nosotros no lo colocamos en la cápita de métodos. No podemos las consideraciones éticas y demás, pero el tema de sesgos no lo hemos mencionado. ¿Por qué? Porque lo hemos mencionado después, aquí, junto con limitaciones. Es ahí donde hemos hablado de los sesgos, de la probabilidad, de que no hemos cogido todas las bases de datos, ¿no? Entonces, es lo que yo les decía de los órdenes, ¿no? Los métodos estadísticos, ¿no? Que teníamos que ver también la parte de ajustado o no ajustado. Eso sí está acá, ¿no? Aquí, ¿no? Análisis estadístico, las pruebas, el tema de las variables cuantitativas. Sí,
si se van a hacer cálculos de ajustado o no ajustado, cuál ha sido la estadística para ello, la significancia. Luego ya en resultados, hablábamos que primero tendríamos que ver los participantes y luego la descripción. Acá hablamos de los participantes y aquí hablamos de los datos descriptivos, ¿no? Luego del outcome y los resultados principales, que es este, ¿no? Nosotros lo damos el outcome justamente para resaltarlo en gráficos, ¿no? Y luego ya los otros análisis, ¿no? De los de asociación, los que se ven aquí. Y es ahí cuando se indica también en Strobe que se debe especificar, ¿no? Que esos otros análisis, contra qué se hizo y cómo se hizo. Y las especificaciones están acá. Tanto las variables confusoras ajustadas, como también qué tipo de regresión se hizo, ¿no? Luego en la discusión vienen las comparaciones de los resultados, ¿no? Por ejemplo, aquí que mencionamos que ya se habían reportado estudios similares. Acá ya encontramos que los docentes más jóvenes fueron los que más publicaron, hallazgos que también ya se habían encontrado, ¿no? Vean ustedes, la comparación, luego la interpretación, es lo que les decía yo, ¿no? Eso es para Strobe, tú puedes hacerlo de esta forma, ¿no? Mencionar, resaltar los resultados, luego las limitaciones, después la interpretación. No necesariamente puedes hacerlo así, puedes cambiarlo. Acá tú resaltas el resultado, haces la comparación y luego haces la interpretación. Son estilos. Lo importante es cumplir con cada uno de sus aspectos, ¿no? Ahora bien, pero eso no quiere decir que todos los estudios pues tengan esa información, ¿no? Pueden haber estudios, este es un estudio corto, este por ejemplo, estudios que no cuenten con cada uno de la información que hemos mencionado. Por ejemplo, este estudio, recuerdo que creo no tiene limitación. Por ejemplo, este estudio, está, este estudio de factores asociados, que también fue que hice hace unos años, como era tan grande, ¿no? Y tantas variables, ya no nos permitió hacer el ajuste, ¿no? Por eso es que no lo van a encontrar, ¿no? No hay un ajuste de las asociaciones, no hay un análisis de variables confusoras, por ejemplo, ¿no? Solo se ha llegado a la asociación simple de un chi cuadrado. Igual se completó con las variables descriptivas, con la descripción de la población y demás, pero no hubo un ajuste. ¿Por qué? Porque justamente queríamos nosotros presentar todas las variables que habíamos encontrado, ¿no? Lo que ya no nos permitía llevar a un mayor ajuste, ¿no? Pues también es otro tema, ¿no? Justo, tema que recalcamos acá en las limitaciones, ¿no? Y los sesgos. Sin embargo, en este estudio, por ejemplo, sí hubo un tamaño de muestra, ¿no? Y se recalca en la metodología. Ah, no, eso también fue censal. Aquí, acá se menciona. ¿Cómo se hizo el cálculo de muestras? También se menciona. Pero, por ejemplo, acá no se menciona. También no está correcto eso, ¿no? Una potencia estadística o algo se tendría que haber hecho, ¿no?
Otra cosa es, por ejemplo, acá en resultados se indica de primero mencionar cómo ha sido los participantes y cómo se llegaron al final, ¿no? Hacer como un diagrama de flujo. Por ejemplo, aquí, ¿dónde está el artículo? Aquí. Ese diagrama de flujo, nosotros decidimos ponerlo textualmente aquí, ¿no? Y cómo se obtuvieron todas las encuestas, cuáles se excluyeron, por qué se excluyeron, lo mencionamos ahí. Entonces, lo que les decía, ¿no? Podemos variar de órdenes, ¿no? Pero la idea es cumplir con cada uno de los puntos. ¿Ok? Entonces, bien, esto era lo que les quería hablar. Ya les enseñé cómo, de dónde obtenerlo, cómo pueden compararlo, ¿no? Y recalco nuevamente lo que les acabo de mostrar, ¿no? De que pueden a bien tenerlo, modificar el orden entre uno y otro, pero al final de cuentas lo importante es que estén cada uno de los acápites. Espero que haya sido de apoyo. Cualquier duda o consulta estoy para responderlas. Gracias. Gracias por los mensajes. Creo que no hay más preguntas, no hay más dudas. El comité organizador nuevamente entonces agradecimiento por la invitación. Ustedes dirán cuál es el proseguir, comité organizador. Ah, bueno, chicos, eh, en vista de que, bueno, chicos, vamos a dar unos segunditos para que puedan enviar sus preguntas al respecto del tema. Ok, chicos, en vista de que no hay preguntas, mm, pues, primeramente agradecer al doctor Juan Guacho por su participación dentro del curso en calidad de ponente, para lo cual, pues, de, de modo, de un modo para agradecer el tiempo que se ha dedicado o está dedicando a nosotros, como reconocimiento a ello, le vamos a alcanzar hacia su correo en el tiempo corto posible un certificado, ¿no? Del curso otorgado al doctor Juan Jesús Huacho Rojas, ¿no? En reconocimiento por su valiosa participación como ponente en el primer curso taller de redacción científica. Llegó el momento de publicar. Eh, una vez más, muchísimas gracias, doctor Juan Huacho. Gracias a ustedes por la invitación.